Amén. Amén. Bien, vamos a abrir nuestra escritura en el libro de Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Y vamos a leer el verso 5. Romanos capítulo 8, verso 5. Dice lo siguiente: los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que hoy he titulado este mensaje: influenciados por el Espíritu de Dios. Influenciados por el Espíritu de Dios. Quiero que me ayudes a repetirlo allá en casa. Influenciados por el Espíritu de Dios. Hay un problema en nosotros, y es que aún vivimos en esta carne, aún vivimos en este cuerpo, como diría el apóstol Pablo, aún vivimos en este cuerpo de pecado. Batallamos a diario, a diario. Yo creo que usted lo sabe perfectamente, cómo es nuestra batalla con nuestra propia carne, con nuestros propios deseos, con nuestros propios pensamientos. Vamos a ser realistas y honestos con Dios. Estamos batallando día a día con ello. Pero hay algo que nos enseña la palabra de Dios: el ser influenciados por el Espíritu de Dios. El dejarnos influenciar por el Espíritu de Dios, eso va a lograr que nosotros obedezcamos a Dios, que esta carne se sujete a la voluntad de nuestro Padre, de nuestro Abba, y solamente de esa manera vamos a poder nosotros salir adelante en nuestra vida espiritual o en nuestra lucha a diario. ¿Quién de ustedes no batalla con la carne? ¿Quién de ustedes no batalla con los pensamientos? Yo creo que seríamos mentirosos si dijéramos: no, hermano, yo estoy muy bien, yo espiritualmente no batallo en la carne, no batallo con mis pensamientos, no tengo esta lucha. Porque la realidad es que vivimos en este cuerpo de pecado, vivimos en esta carne, y esa es nuestra batalla, esa es nuestra lucha día con día. Y el tema de esta hora, bueno, pues es influenciados por el Espíritu de Dios. Y yo quiero compartirte esto tan importante para nosotros, para ti como hijo de Dios, el hecho de que tú te dejes influenciar por el Espíritu de Dios. Nosotros normalmente somos influenciados en muchas cosas. La mente y el corazón y la carne se deja influenciar por las personas, se deja influenciar por la televisión, se deja influenciar por la internet, se deja influenciar por todo lo que nosotros podemos ver en cierta manera, de una manera física. O sea, podemos
podemos imitar a una persona, podemos imitar lo que vemos en la televisión, podemos imitar a un artista, podemos imitar a alguien que estamos siguiendo, podemos imitar a cierta persona. Entonces, de esa manera el hombre está siendo influenciado. Cuando nosotros nos dejamos influenciar por esas personas, somos controlados por lo que ellos hablan, por lo que ellos dicen, de la manera en que actúan, de la manera en que piensan, de la manera inclusive en sus acciones. Cuando nos dejamos influenciar por alguien, nosotros imitamos lo que esa persona hace. Cuando nosotros nos dejamos influenciar por el mundo y por las cosas que hay en el mundo, nosotros continuamente imitamos a las personas, imitamos a las costumbres de este mundo, a los deseos de este mundo. Entonces, el ser influenciados tiene mucho que ver. Y yo quiero preguntarte en esta noche, ¿por quién estás siendo influenciado? ¿Quién está influyendo en tu vida? ¿Qué es lo que más te influye? Puede ser alguien que estés siguiendo en las redes sociales, puede ser inclusive un influencer, de estos llamados influencers en medio de un youtuber y todo esto. Y vamos a notar nosotros que cuando somos influenciados por cierta persona o por cierto personaje, llega un momento en que nosotros hablamos como él, pensamos como él y decimos las cosas como él, porque nosotros estamos siendo influenciados por esa persona. Entonces hay muchas cosas que podemos dejarnos influenciar, hay muchas cosas por lo que nosotros podemos dejarnos llevar, pero lo más importante y lo que Dios quiere de nosotros es que nos dejemos influenciar por el Espíritu de Dios. Nos dejemos influenciar por su Espíritu. Cuando nosotros nos dejamos influenciar por el Espíritu Santo de Dios, note que este pasaje dice, verso 5, dice, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en las cosas pecaminosas. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan. Lo que te domina, eso es lo que más pensamos. Lo que te controla, eso es lo que más hacemos. Y si hay algo en nuestras vidas que nos está controlando y que no agrada a Dios, tenemos que apartarnos de eso y no dejarnos influenciar de aquello que nos está dominando. Entonces, dice, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en las cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo, piensan en las cosas del Espíritu Santo. Los que son controlados por el Espíritu de Dios, piensan en las cosas que le agrada a Dios. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso porque escucha esta frase: controlados por el Espíritu de Dios. Controlados por el Espíritu de Dios. Eso es maravilloso porque Dios puede controlarnos. Dios puede. En otra versión dice, los que son guiados por el Espíritu de Dios, los que son llevados por el Espíritu de Dios, estos piensan en las cosas que le agradan a Dios. Si tú, querido hermano, constantemente eres una persona que te dejas guiar por el Espíritu de Dios, que te dejas controlar por el Espíritu de Dios, constantemente estás pensando en las cosas que le agradan a Dios, las cosas que a Dios le gustaría de ti. ¿Qué es lo que Dios le gustaría que tú hicieras? Y seguramente, si tú te dejas guiar, controlar por el Espíritu de Dios, todas las cosas que tú eres movido a hacer por tu carne, no van a poder.
no van a poder, no va a lograr que tú hagas aquello que a Dios no le agrada, porque tú te dejas controlar por el Espíritu Santo de Dios, por el Espíritu Santo del Eterno. Es maravilloso esto, y muchas veces no entendemos o no comprendemos qué tanto Dios puede influenciar en nuestra vida. ¿Qué tanto Dios puede guiarnos? ¿Qué tanto Dios puede de una manera, y decirlo así como lo dice en este verso, controlar nuestra vida? ¿Qué tanto Dios puede controlar nuestra vida? Bueno, déjame decirte que Dios va a controlar tu vida hasta donde tú se lo permites. Porque Dios no va a hacer algo que nosotros no queremos. Dios no nos va a obligarnos, porque cuando leemos esta parte de controlar, cuando leemos que Dios controla nuestra vida, es como decir, entonces ahora soy un robot controlado por el Espíritu Santo. Ahora Dios es el que me controla, yo no hago las cosas. No, no es de esa manera, porque Dios va a controlar nuestra vida, Dios va a guiarnos, Dios va a guiar nuestro espíritu hasta donde nosotros le permitimos que Dios nos controle, hasta donde nosotros le permitimos que Dios nos guíe. Es decir, Dios va a guiarte en áreas de tu vida que Dios está viendo que tú estás mal. Dios va a controlar aquello que tú estás viendo, que Él está notando que no te beneficia, que no te trae vida, que no te trae edificación en tu vida, sino de lo contrario. Cada vez que nosotros cometemos una acción que es dominado por nuestra carne, que es dominado por la naturaleza pecaminosa, cada vez que nosotros cometemos una acción de aquello, nosotros siempre estamos, sabemos que no está bien, sabemos que a Dios no le agrada. Entonces, cuando nosotros caemos en ese dominio de la naturaleza pecaminosa, nuestro espíritu, aquello que le agrada a Dios, cae en una decepción de nosotros mismos, cae en una tristeza en nosotros mismos, porque no nos sentimos bien, porque sabemos que no hicimos lo correcto, sabemos que no agradamos a Dios en eso que hicimos. Entonces caemos en una tristeza espiritual, el no poder haber hecho aquello que podíamos evitar que sucediera en nuestra vida, podíamos evitar que sucediera en nosotros. Sin embargo, permitimos que la naturaleza pecaminosa de nosotros nos dominara, y entonces cayéramos en esa tristeza en nuestro corazón. Por eso dice que el dominio de la naturaleza pecaminosa nos lleva a la muerte, porque es una muerte espiritual que lentamente nos va metiendo en una muerte espiritual, hasta cuando ya no sentimos el que ya estamos siendo dominados por la naturaleza pecaminosa, porque ya permitimos el control total de aquello en nuestras vidas. Por eso es muy importante que nosotros como hijos de Dios entendamos que podemos ser influenciados por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo de Dios. Y por eso es la pregunta en esta noche para ti, que me estás ahí escuchando en casa, que estás escuchando este mensaje: ¿qué tanto te dejas influenciar por el Espíritu de Dios? ¿Qué tanto te dejas dominar? ¿Hasta dónde dejas que el Espíritu de Dios domine tu vida? ¿Hasta dónde dejas que el Espíritu de Dios guíe tu vida? ¿Hasta dónde lo estás permitiendo que Dios, a través de su Espíritu Santo, Él esté influenciando en tu vida? Escucha al terminar este verso, el verso 6, dice: pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Permitir, entonces,
Es cuando nos dejamos controlar por la naturaleza pecaminosa, nos dejamos controlar por nosotros. Ahora, esto es natural. El hecho de que nosotros sintamos cometer pecado es normal. Es normal hasta cierto punto, porque les voy a decir lo que dice en el verso 7. En el verso 7, mira lo que dice el verso 7, dice, pues la naturaleza. Porque todavía soy influenciado a hacer el pecado, porque todavía quiero ver cosas que no debo de ver, porque todavía estoy pensando cosas que no debo pensar, porque todavía hablo cosas que no debo hablar, porque todavía hago cosas que no debo hacer. Entonces dice, ¿por qué? Aquí está la explicación de todo. Porque la naturaleza pecaminosa, es decir, nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza de carne, nuestra naturaleza es enemiga de Dios siempre. Siempre, nunca ha obedecido las leyes de Dios y jamás lo hará. Y jamás lo hará. Es importante entender cómo trabaja nuestro cuerpo, entender cómo el dominio de nuestro cuerpo, el dominio de nuestra carne. Por eso es que Pablo dijo estas palabras: ya no vivo yo. Él dijo estas palabras: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, porque nosotros ahora en esta carne jamás la vamos a dominar por nosotros mismos. Habemos personas que podemos decir, bueno, yo puedo lograr que mi carne se sujete a Dios. Yo voy a forzarlo, voy a obligarlo, voy a hacer esto. Jamás lo vas a hacer por tus fuerzas. Tiene que ser por la influencia del Espíritu Santo. Tiene que ser por la guía del Espíritu de Dios en tu vida, del Espíritu de Dios en nosotros. Esa es la única manera en que nosotros podamos vencer esta naturaleza pecaminosa. Dice esta escritura, pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. De ahí la importancia de nosotros tomar en cuenta esto siempre en nuestra vida. Y el hecho de preguntas, ¿por qué? ¿Por qué es que no puedo obedecer a Dios? ¿Por qué es que no puedo agradar a Dios? Yo trato de agradar a Dios, trato de hacer su voluntad, pero algo me saca del lugar, algo me mueve y algo me quita de la voluntad de Dios y vuelvo a hacer lo que a Dios no le agrada. Entonces ahí nos preguntamos ¿por qué? Entendamos esto, que la naturaleza humana, la naturaleza de la carne es enemiga de Dios. Nunca obedeció a Dios y jamás lo va a hacer. Solamente si nosotros nos dejamos influenciar por el Espíritu de Dios, es la manera que podamos someter este cuerpo, someter esta carne, someter los pensamientos pecaminosos, someter los deseos de la carne a la voluntad del Eterno, a la voluntad de nuestro Abba Kadosh. Maravilloso. Maravilloso lo que Dios nos enseña día a día en su palabra. Maravilloso cómo Dios nos enseña a caminar para hacer su voluntad, para vivir bajo su voluntad.
y nosotros no preguntarnos siempre, ¿por qué otra vez le fallé a Dios? ¿Por qué otra vez pequé? ¿Por qué otra vez hice esto? ¿Por qué otra vez? Si yo ya estaba dispuesto a agradarle a Dios, si yo estaba dispuesto a obedecer a Dios, si yo estaba dispuesto a someterme a su voluntad, pero otra vez volví a fallar a Dios, otra vez cometí el error que no quiero cometer. Y bueno, nosotros hasta que no entendamos que esta carne siempre va a estar sujeta a los pensamientos que no le agradan a Dios, y dejarnos influenciar por el Espíritu de Dios, vamos a anhelar las cosas que son de Dios, vamos a buscar las cosas que son de Dios y las cosas que a Dios le agradan. La única manera de nosotros hacer lo que a Dios le agrada es dejarnos influenciar por su Espíritu. De esa manera nosotros vamos a estar buscando la presencia de Dios, vamos a estar buscando agradar a Dios en todo lo que hagamos. Cuando nosotros queramos hacer algo en nuestra carne, la influencia de Dios en nuestras vidas no va a permitir que nosotros hagamos tal cosa. La presencia de Dios en nosotros no va a dejar que nosotros cometamos ciertas cosas. ¿Recuerdan ustedes la oración del salmista David en el Salmo 51? David se refirió a Dios y dijo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Escucha eso, espíritu recto dentro de mí. Renueva, oh Dios, en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Cuando nosotros analizamos estas palabras del salmista David y cómo en su oración, en su clamor a Dios por ser restaurado, una vez más, restaurado, en esta oración él clama a Dios y dice: renuévame, renueva un espíritu recto dentro de mí. Renueva un espíritu recto de mí y que tu Espíritu Santo me sustente día con día. Es maravilloso, ¿verdad? Como Dios a través de su Espíritu Santo es la manera en que Él puede obrar en nuestra vida, es la manera que Él puede trabajar en nosotros. Si tú, querido hermano, querida hermana, que me estás escuchando, estás batallando con tu cuerpo, estás batallando con tu carne para someterlo a la obediencia a Dios, para someterlo a la voluntad de Dios, la única manera en que lo podemos hacer nosotros es dejarnos influenciar por el Espíritu Santo de Dios. Esa es la única manera. Quiero que sigamos leyendo. Veamos pues el verso 7 una vez más. Terminamos el verso 7 y dice lo siguiente: presencia de Dios, experimenta a Dios en su corazón, experimenta algo sobrenatural, un cambio en su vida inclusive, pero después de tiempo vuelve a cometer cosas o vuelve a la vida antigua o vuelve a hacer lo que a Dios no le agrada. ¿Te has preguntado cómo es que esa persona volvió a hacer lo que antes hacía? O a pesar de que dice creer en Dios, pero no lleva una vida conforme a la voluntad de Dios, no lleva una vida agradable ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque sus acciones lo reprueban, porque lo que ellos hablan, la forma en que viven, lo están reprobando, realmente no están dando testimonio de que son hijos de Dios. Y te has preguntado por qué estas personas son así. ¿Por qué
Porque por lo que dice en este pasaje, por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Por más que quieran agradar a Dios, por más que quieran asistir a la iglesia y pedir perdón a Dios y buscar a Dios, jamás van a poder agradar a Dios, porque hay una influencia en ellos y no es precisamente el Espíritu de Dios. Hay una influencia en ellos y es la corriente del mundo, la corriente del pecado, la influencia de la carne quiere hacer, lo que el dominio de la naturaleza humana quiere hacer, lo lleva hacia hacer estas cosas que a Dios no le agradan. Cuando entonces no pueden obedecer a Dios, por eso dice, las personas que están todavía bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Yo espero que esta noche hagamos clic a esta palabra de Dios y comprendamos cómo podemos agradar a Dios en nuestra vida, cómo podemos ser fiel a Dios en nuestra vida cotidiana. Amén. Poniendo primeramente nuestra vida delante de Dios y dejando que Dios controle nuestra vida. Vuelvo a repetir esto, el hecho de decir que Dios controle nuestra vida no es que Dios quiera hacer lo que Dios nos domine por completo. Dios va a controlar en nuestras vidas hasta donde nosotros queramos que Dios controle. Dios va a dominar nuestra vida hasta donde yo le permita a Dios que domine mi vida. Por eso es que cuando nosotros estamos tentados a hacer algo que a Dios no le agrada, Dios a través de su Espíritu nos envía un mensaje de alerta y nos dice, no hagas esto, no puedes hacer aquello, porque si tú cometes cierta cosa o si tú hablas ciertas cosas, tú vas a irte a la muerte día con día. Te vas a ir muriendo poco a poco espiritualmente. El Espíritu nos manda una alerta a nuestro corazón, nos manda una alerta y nos dice, no lo hagas. Si nosotros escuchamos esa voz del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, y obedecemos a esa voz y nos alejamos del pecado, entonces haciendo la voluntad de Dios, estamos dejándonos guiar por el Espíritu Santo. El Espíritu es una guía. El Espíritu de Dios es algo que va a controlar siempre en cuando nosotros obedezcamos a Dios, obedezcamos la voz de Dios en nuestras vidas. Amén. Por eso que todos los que viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Pero, vea lo que dice el verso 8. Pero ustedes, vea lo que dice el verso 8. Pero ustedes no están dominados por la naturaleza pecaminosa. Pero ustedes no están dominados por la naturaleza pecaminosa. Pero ustedes no están dominados . Maravilloso lo que dice Dios en su palabra. Es maravilloso dejar que Dios viva en mí, dejar que Dios me guíe, dejar que Dios controle mi vida, dejar que el Espíritu de Dios me mueva a hacer su voluntad. Eso es maravilloso. Ahora, veamos lo que dice el verso 12, perdón. El verso 12 de ahí mismo del capítulo 8 dice:
Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados. Escucha bien. Cierra tus ojos ahí donde estás y di conmigo estas palabras. No estoy obligado a hacer lo que mi naturaleza pecaminosa me incita a hacer. Decláralo, decláralo. Di conmigo, no estoy obligado a hacer lo que mi naturaleza pecaminosa me incita a hacer. Aleluya. Porque el Espíritu de Dios mora en ti. El Espíritu de Dios ha hecho morada en tu vida. Y por esta razón no estás obligado, aleluya, a hacer lo que tu naturaleza pecaminosa te mueve a hacer. Porque la voluntad de Dios se mueve en ti a través de su Espíritu. La voluntad de Dios se mueve en ti a través de su poder, de su Espíritu Santo. Aleluya. Y no estás obligado cuando eres tentado a hacer lo que a Dios no le agrada. Así como Yeshua fue tentado por Satanás y Satanás le dijo: mira los reinos de la tierra, míralos. Todo esto te daré si postrado me adoraras. ¿Qué hizo Yeshua de Nazaret? Lo enfrentó y le dijo: no, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. No se dejó dominar, no se dejó controlar por Satán, no se dejó llevar por lo que estaba siendo incitado en ese momento, sino que pudo rechazar y pudo vencer cualquier situación de tentación del enemigo. Así tú, querido hermano, ahí donde estás, donde quiera que estás, y cuando el enemigo te venga a tentarte, cuando el enemigo venga a ofrecerte algo que tú no quieres hacer, algo que tú no debes hacer, dile a tu cuerpo: no estás obligado, no estás obligado a hacer lo que tu naturaleza quiere hacer. No estás obligado a hacerlo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios vive en tu vida. Porque el Espíritu de Dios vive en ti. Y tú estás hecho para hacer la voluntad de Dios. La voluntad de nuestro Abacadosh. La voluntad de nuestro Padre Celestial, quien nos ama hasta el día de hoy. A pesar de nuestros defectos, a pesar de nuestras fallas, Él nos sigue amando. Aleluya. Maravilloso Dios. Maravilloso nuestro Padre Celestial cuando nos habla a través de su palabra, cuando nos guía a través de su Espíritu Santo, a través de su palabra. Ahora ve lo que dice el verso 13, por favor. Pues dice: pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante al poder, hablando de la naturaleza pecaminosa, por la carne, nos dejemos llevar por nuestros pensamientos pecaminosos, si nos dejamos llevar por a la vista de nuestros ojos, moriremos. Aleluya, moriremos. Pero si mediante al poder, di conmigo ahí donde estás y decláralo así. Sí, pero si mediante al poder. Aleluya, es el mismo poder de Dios, aleluya, empoderándote en contra de ese pecado, empoderándote en contra de ese deseo de la carne, empoderándote en todo aquello que quiera dominar tu mente, dominar tu corazón, dominar tu carne, que no le agrada a Dios. El poder del Espíritu Santo viene sobre ti, hace morada en ti y te empodera para hacer la voluntad del Eterno. Aleluya. Aleluya, aleluya, maravilloso nuestro Padre Celestial. Dice: pero si mediante al
con poder en tu vida, con el poder del Espíritu Santo en tu vida, para vencer todas esas tentaciones de la carne, para vencer todos esos deseos de la carne, para vencer todos esos pensamientos que a Dios no le agradan. Dice que Dios, por su poder, por el poder que actúa a través de su Espíritu Santo, tú puedes hacer morir las acciones de la naturaleza pecaminosa. Tú puedes hacer morir aquello que hasta hoy no puedes vencer. Tú lo puedes hacer morir porque Dios, aleluya, es que te da la fuerza. Dios es el que te da el poder a través de su Espíritu Santo, aleluya, para que seas guiado en victoria en aquello que el enemigo quiere tentarte, en aquello que el enemigo quiere desviarte para no hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Aleluya. Terminamos el verso siguiente, verso 14. Verso 14 dice, aleluya. Pues todos los que son guiados por el Espíritu, guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Y conmigo, yo soy hijo de Dios, soy una hija de Dios, soy un hijo de Dios, que soy guiado por el poder del Espíritu Santo, por el poder del Espíritu de Dios. Aleluya. Quiero una vez más preguntarte, ¿hasta dónde estás siendo influenciado por el Espíritu de Dios? Como les dije al principio, nosotros podemos ser influenciados por la televisión, podemos ser influenciados por la internet, podemos ser influenciados por alguna persona, por algún artista. ¿Qué tanto? Inclusive somos influenciados por la música. Pero ¿qué tanto? ¿Cómo está esa influencia del Espíritu de Dios en tu vida? ¿Qué tanto Dios te mueve a hacer su voluntad a través de su Espíritu Santo? Examina tu corazón ahí donde estás. Examina tu vida. Porque la manera en que eres influenciado y eres movido por Dios a hacer lo que a Él le agrada, entonces eres hijo de Dios. Entonces eres un hijo de Dios, una hija de Dios, y que Dios, aleluya, está orgulloso de ti, está orgullosa de ti, porque haces su voluntad, porque vives permitiendo que su Espíritu te guíe, permitiendo que su Espíritu te controle, permitiendo que su Espíritu te influencie en tu vida cada día. Aleluya. Veamos más adelante, porque dice el verso, estamos en el verso 14, entonces leamos el verso 15, dice, y ustedes no han recibido el Espíritu de de lo que el enemigo puede hacer, de lo que el enemigo puede causar en tu vida. No, sino que tú y yo hemos recibido el Espíritu de Dios, el Espíritu del Padre, el Espíritu de nuestro Abba. Aleluya. Dice, en cambio, recibieron el Espíritu de Dios. Mío, tú eres mi Padre, aleluya. Maravilloso nuestro Padre Celestial, cómo nos habla, maravilloso cómo Él influencia nuestra vida cada día, aleluya. Si nosotros permitimos que Dios sea el que controle nuestra vida, si nosotros permitimos que Dios sea el que haga esa obra en nosotros, y no dejarle toda la tarea al mundo, y no le dejarle las puertas abiertas al enemigo para que Él influencie nuestra vida, no permitir que Él controle
controle nuestras acciones, no permitir que Él controle nuestros pensamientos. Cada vez que tú permites que la televisión sea una influencia, cada vez que tú permites que la internet sea una influencia, cada vez que tú permites que todas las distracciones sean una influencia, le estás abriendo puertas a Satanás para que influencie en tu vida. Pero si tú permites que el Espíritu de Dios sea el que te influencie en tu vida, si tú permites que Dios sea el que controle en tu vida, vas a hacer la voluntad de Dios. Y cuando estés en el televisor y estés viendo algo que a Dios no le agrada, inmediatamente el Espíritu Santo te envía una alerta y te dice: apaga aquello, porque eso no te edifica. Estás en la internet, estás viendo algo ahí interesante y de pronto el enemigo te envía algo para distraer tu atención y el Espíritu te envía una alerta y te dice: apaga eso, porque estás poniendo en peligro, estás en peligro de muerte. Aleluya. Estás en peligro de hundirte en tu vida espiritual. Entonces, cuando tú obedeces a esa voz de Dios a través del Espíritu Santo, estás dejando que el Espíritu te controle, estás dejando que el Espíritu te guíe, estás dejando que el Espíritu te mueva. Cuando no ignoras las alertas del Espíritu Santo, aleluya, hay gente que le habla el Espíritu de Dios mientras ve una película, mientras ve algo, mientras está inclusive andando en la calle, mientras está caminando. El Espíritu de Dios siempre está hablándonos. Como hijos de Dios siempre está guiándonos. Mira, no hagas esto, camina de esta manera, busca a Dios de esta manera, porque el Espíritu Santo nos lleva a agradarle. El Espíritu Santo nos lleva a hacer la voluntad de nuestro Abacadosh, la voluntad de nuestro Padre Celestial. Entonces, cuando nosotros nos dejamos influenciar por ese Espíritu de Dios, somos hijos del Padre, hijos del Eterno. Por eso que con toda confianza tú puedes acercarte a Dios y decirle: Padre mío, Padre mío, tú eres mi Padre, tú eres el que me guías, tú eres el que controlas mi vida. Tú eres el que me enseñas a hacer tu voluntad. Aleluya, aleluya.